Entonces por las preguntas, ¿no? Sí. Bueno, mira, la primera pregunta dice, ¿cómo definiría los conceptos de sonido analógico y digital? Entonces, yo ahí lo primero que especificaría es analógico y digital, ese término, más que de sonido. Analógico es cuando una magnitud, la que sea, la que tú quieras, varía de forma continua. Por ejemplo, imagínate que tú quieres medir la temperatura en este cuarto en todo momento. Entonces, podríamos decir, pondría un termómetro y podría decir la temperatura en cualquier momento. Y de hecho eso se suele dibujar. Nosotros lo dibujamos, le llamamos a eso señal. Entonces ponemos un eje que es el tiempo, en otro ponemos la magnitud, que en este ejemplo que te he puesto la temperatura, iría haciendo pues algo como así, ¿no? Esto sería una magnitud analógica. ¿Por qué? Pues porque en todo instante hay un valor de la temperatura. Y también la temperatura puede tomar cualquier número, que exista en la sala, pero puede valer 23 grados, 478777012, o lo mismo pero acabado en 013 y con una precisión infinita. Por eso una magnitud analógica significa que puede tomar cualquier valor en el eje Y y en cualquier instante. Si en vez de temperatura hablamos de presión atmosférica, pues eso es sonido. El sonido es variaciones de presión a lo largo del tiempo. Eso sería presión. Pero es analógico porque en cualquier instante de tiempo toma un valor y cualquier valor es posible. Eso sería un sonido analógico. ¿Qué sería un sonido digital? Pues sonido digital es después de un proceso, yo tomo solo ciertos valores en el tiempo de esta señal. Entonces tomo en este instante de tiempo, tomo su valor. 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 Y lo guardo en un registro digital, en un ordenador, básicamente. Pero antes de guardarlo, hay un segundo proceso y es que yo tengo esas muestras y hemos hecho lo que se llama una discretización del eje. No hay valores de sonido en todos los instantes, ya solo hay valores de sonido en algunos instantes. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es que no todos los valores de presión van a ser posibles, solo algunos. Yo predefino unos valores, imaginemos que son así. Estos son los valores válidos. Entonces, el sonido aquí valía esto, que no es un valor válido, pues lo llevo al valor válido más cercano. Entonces el sonido aquí, el que yo grabe en un soporte digital, no valdrá esto, sino que valdrá esto de arriba. Este tampoco, pues a este de abajo, que es el que está más cerca. Este aquí, ¿no? Y así. O siempre el que esté más cerca, el más cerca. Siempre el que esté más cerca. De forma, y esto ya sí lo guardo en un ordenador. Por tanto, un sonido digital en el fondo es el sonido que ocurrió grabado en instantes discretos y además el valor del sonido, no en cualquier valor, sino solo algunos valores válidos. Por ejemplo, si valía 1,0003, pues a lo mejor lo que se ha guardado no es 1,003, sino 1. Y eso es sonido digital. El sonido digital es un número en un registro, en un ordenador, que indica un valor en un instante de tiempo. De acuerdo. ¿Cuáles son los procesos por los que se pasa de sonido analógico a digital y viceversa? Bueno, pues aquí más o menos lo estás viendo. Primero hay lo que se llama un muestreo, y muestreo es eso, pues cojo un valor en cada instante. Y después hay esto de asignar el valor válido más cercano, que eso se le llama cuantificación. Entonces hay muestreo primero, cuantificación después. Y bueno, ya por último lo guardas en un ordenador. Y el muestreo, cuanto más, digamos, más frecuente es, mayor calidad tiene sonido, ¿no? Así es, pero hay un teorema ahí que se estudia y que viene a decir que no te hace falta siempre cuanto más mejor, sino que llega un momento en que ya tienes lo suficiente como para, y esto es lo increíble del sonido digital, como para que tú no pierdas calidad. Eso significa que si tú haces este proceso bien, puedes hacerlo desde el sonido analógico, ¿no?
haces lo que llamamos una conversión analógico-digital. Entonces ya aquí lo que tienes es, pues vamos a dibujarlo así como un registro con números, ¿no? Y si lo haces bien, puedes hacer este proceso digital analógico y puedes tener, no te voy a decir el mismo sonido, pero un sonido tan parecido como para que no te des cuenta que es distinto. No perciba ese. Exactamente. De hecho, el proceso digital lo que busca es hacerlo, no que tú obtengas al final la misma señal, pero que la obtengas con tanta calidad como para que tu oído no es capaz de notar la diferencia. ¿Mm? Entonces, claro, el proceso analógico y digital es primero muestrear, después cuantificar y después almacenar. ¿Mm? Y el proceso de digital analógico pues sería al revés. Bueno, al revés, que en realidad solo sería crear la onda continua a partir de las muestras discretas en los valores válidos, ¿no? Y eso se hace, bueno, pues con un circuito que va marcando las tendencias desde un valor hasta el siguiente, ¿no? Tú le das un valor y él, de ese valor al siguiente, pues va marcando la tendencia. ¿Podría describir cómo es el proceso de conversión de sonido analógico al digital? Bueno, Sí, realmente eso es lo que, eso es lo último que esas dos son las que de intentaba explicar. contestar, exactamente. Entonces, pasamos a la siguiente. Y el proceso que se transforma en sonido digital analógico, que también lo acabamos de comentar. Es a la inversa. Exactamente. Ya sería, ¿cuáles son las consecuencias de la digitalización del sonido? Muy bien, fíjate, esto es lo más mágico del proceso. Uno pensaría que si solo me quedo con unos valores del sonido, pierdo mucha información, ¿no? El muestreo hace que pierdas toda esta información. Bueno, pues se puede demostrar matemáticamente que si cumples un mínimo de frecuencia de muestreo, un mínimo, no pierdes nada de información. Nada. Entonces, bueno, pues eso es posible y funciona. De hecho, casi todo el sonido que escuchamos es digital. O proviene, es analógico porque lo que escuchamos es un sonido en nuestro oído, pero proviene de un archivo digital. El origen es digital. Sin embargo, este proceso de cuantificación sí que pierdes algo. Porque, claro, si yo tengo una muestra que realmente estaba aquí, voy a dibujarlo más en grande. Imaginemos que estos son los valores válidos. Estos son los valores válidos del sonido. Entonces, si yo tengo una muestra que estaba aquí, le asigno este valor válido. Pero a lo mejor yo tengo una muestra que está más abajo y le asigno el mismo valor válido. Por lo tanto, una vez que yo lo he guardado en un registro digital, yo no sé esta muestra que he guardado, que es la válida, no sé si viene de más arriba o de más abajo. Entonces, he perdido cierta definición, que más o menos es la mitad de este espacio. La mitad de este espacio. Todas las muestras que caigan en la mitad de este espacio, al final van a este trocito, a este valor. Y todas las muestras que caigan aquí, también, por ejemplo, si hay una muestra que cae aquí, también le asigno el valor válido este. Entonces hay cierta indefinición en el valor del sonido analógico. Pierdo un poquito de definición, pero el proceso de conversión busca que esa pérdida sea tan pequeña, como decía antes, que no se aprecia. No se aprecia. Y bueno, y de hecho, los sonidos analógicos que supuestamente no pierden definición, y es verdad, en teoría no pierden ninguna definición, porque decíamos antes que cualquier valor es válido. No la pierdes. Pero después en el proceso de reproducción hay tantos defectos que al final en la práctica el sonido analógico es peor. No por la teoría, sino porque, yo qué sé, un tocadiscos, ¿no? Sino porque se rayan, la aguja mete ruido. Hay muchas cosas que al final en la práctica meten más distorsión que esto, que es muy poquita, y se puede controlar, y se puede estudiar, y hay ecuaciones. Bueno, ¿cuáles considera que son los ámbitos del sonido que deben estudiarse con mayor profundidad? Eso depende mucho de tu ámbito de trabajo o de interés, depende mucho. Uno puede estudiar, por ejemplo, desde la parte del sonido cuando es sonido, cuando es todavía algo que está en el aire, eso le llamamos acústica, pues puede estudiar, por ejemplo, cuál es la percepción de una persona, que puede ser distinta cuando escuchan el mismo sonido, cómo se propaga el sonido en una sala cerrada, cómo se propaga afuera, cómo afecta el ruido, que es sonido, de una carretera a un edificio, cómo puedo construir los edificios para que el sonido de una habitación no se cuele en el otro.
Claro, depende de la perspectiva. Claro, depende del problema que tú quieras estudiar. Si nos vamos al proceso de conversión, pues los circuitos que hacen el proceso de conversión, cómo puedo hacerlo mejor, peor, ¿no? Y después hay otro gran ámbito que es el tratamiento digital del audio, del sonido. Bueno, ¿cuáles son los formatos de audio más usados en la actualidad? Bueno, yo diría que los formatos de audio digital, porque ya hoy día no se usan los formatos de audio analógico, ¿no? Digitales, sí. Digitales más usados son los que permiten su transmisión por internet de forma rápida, y eso se llaman formatos que comprimen, se le dice, ¿no? Es decir, que expresan la misma información en menos espacio. Entonces está el MP3, el VMA, que en realidad funcionan, son formatos muy parecidos, pero los dueños son distintos, entonces por eso tienen nombres distintos. Y muchos similares. Hay otro que se llama OGG Vorbis, hay otro que tiene una extensión que se llama OGG, ¿no? Y entonces, esos son los más usados, diría yo. Y los comprimidos, por ejemplo, este tipo de formatos pierden calidad. Eso sí que pierden calidad, que se nota. Lo que pasa es que lo hacen porque asumen que a ti no te importa mucho. Por ejemplo, tú te descargas un archivo de una canción de internet porque lo vas a escuchar en tus auriculares y ahí no se nota mucho la calidad. O bueno, lo único que quieres es un programa de radio. Por ejemplo, los programas de radio donde más se nota. Si tú te conectas y te bajas un programa que fue en no sé qué momento, pues se nota que hay un eco, un sonido metálico, que es típico de la compresión. Pero no importa, porque tú lo que quieres es bajarte el sonido y escucharlo. Esos formatos permiten que se grabe con más calidad. Lo que pasa es que ocupa más. La calidad va asociada al tamaño del archivo. Menor tamaño, menor calidad. De hecho, el MP3, un típico numerito que suele salir es en los 128 o 164 kilobits por segundo, que salen los reproductores. Bueno, pues si te encuentras un archivo de 64 o de 32, suele ser programas de radio, de hecho, pues lo escuchas peor, pero no importa, se distingue lo que dicen, que es lo que uno quiere. Pero además de esto, existen también formatos que son comprimidos, pero por lo visto no tienen pérdida de calidad, o la pérdida de calidad es menor o algo así, ¿no? ¿O como? Es un poco relativo. Es verdad que existen formatos mejores que otros, pero al mismo tiempo todos los formatos por sí solo te preguntan con qué calidad quieres comprimirlo. Por lo tanto, por ejemplo, yo puedo grabar en MP3 con muy buena calidad o en MP3 con mala calidad, a conciencia. No es un problema del formato MP3, sino es que yo le paso el numerito que dice, mira, yo es que quiero grabarlo con mala calidad. ¿Por qué? Porque ocupa mucho menos y yo quiero un archivo muy, muy pequeño, porque lo voy a colgar en internet y se lo va a descargar mucha gente. Y en otro formato, en el VMA, pues también puedo hacer lo mismo. Puedo grabarlo con mucha calidad o con poca calidad. Entonces, hay veces que yo escucho un archivo de un formato y otro de otro formato y dice, ay, este se escucha muy bien y este muy mal. Pero la comparación no es justa, porque el que lo escucha muy mal, él quiso grabarlo mal y además ocupa mucho menos. La comparación justa sería los dos formatos con el mismo tamaño y ver cuál escuchan mejor. Y el mismo sonido. Respecto a los formatos, ¿cuáles son los que han caído en desuso? Bueno, los analógicos. Como por ejemplo. Pues el cassette, no sé si tú conoces un cassette. Sí. Pues el cassette, el tocadiscos, digitales. Curiosamente había un formato que era, bueno, era también de imagen, que es el Laserdisc. Era un disco muy grande que se parece mucho al CD. Pues ese curiosamente era analógico, no era digital, ¿no? Y después de los digitales, bueno, pues el CD es un formato que eso es más que un formato, se tendría que decir un soporte, ¿no? El formato del sonido que está ahí dentro sigue siendo válido. Lo que ya se compra menos es el disco que guarda, ¿no? Exactamente. Que a lo mejor pues, hoy día a lo mejor es más fácil comprarte un pendrive que te venda el pendrive, el nuevo pendrive de no sé quién, en vez del nuevo CD, ¿no? Pues a lo mejor es más... Sí, exacto. Ah. A modo de consejo, ¿qué formato es mejor? Bueno, desde su punto de vista, ¿el MP3 o el WAV? Que ya sabemos las características. El WAV es un formato que no comprime. Tiene el sonido en digital tal cual. Entonces, pues un MP3 al que tú le digas que lo quieres grabar con buena calidad, no a los que dice que lo quieres grabar con mala, sino tú dices, venga, este archivo WAV, pásamelo a MP3, pero pásamelo a buena calidad. Pues reduce por 10 más o menos el tamaño. Con lo cual, yo creo que la inmensa mayoría de personas, para sus necesidades de calidad de un sonido,
El MP3 va bastante bien, bastante. Para el estilo de vida diaria de las personas actualmente lo mejor Claro. el MP3 por el tema de la reducción de espacio. Eso es. Pero Ahora, luego- si tú dices que me voy a poner en mi casa, tengo un equipo de sonido que es, ¡buah!, lo más, de una calidad excelente, tal, no sé qué, bueno, pues cómprate un CD, o no te lo compres, pero el archivo que sea guapo. Ahora, ojo, por ahondar más, si tú tienes un archivo MP3, mejor dicho, tú tienes un archivo WAV, que es tal cual, lo grabé, estaba alguien cantando y lo grabé en WAV. Ven, muy buena calidad, hombre, si los micrófonos, si los altavoces, si el tipo cantaba bien, pero buena calidad. Lo paso a MP3, pierdo calidad. Puede ser poquita y puede ser que no la aprecie, pero pierdo algo. Si lo vuelvo a pasar a WAV, ya no recupero esa calidad. Esa calidad ya la que perdí. pasar de un formato que es comprimido a un formato que no lo es, No ya te se da más recupera calidad. la calidad inicial. Exactamente, eso es importante. De acuerdo. Porque, bueno, se No, pierde, no. en el proceso se pierde. Pierdes calidad porque los formatos comprimen porque desechan información que no les interesa. Asumiendo que a ti no te interesa tampoco. Claro, si tú la desechas, después en el proceso inverso no la puedes recuperar. No puedes recuperar algo. Entonces, el WAV que tú reconstruyes no tiene esa información de audio. Por Tú tanto, tienes un archivo en formato WAV, pero no tiene esa calidad que perdiste en el proceso de compresión. Para usar la radio online, según las características y prestaciones, ¿cuál sería el formato de audio más adecuado? Que Sí. eso también igualmente lo hemos Sin contestado duda de anteriormente. compresión. Exactamente. Sin duda. Lo que pasa es que en los formatos de radio online tú no te descargas un archivo. Es una tecnología que se llama streaming, en el que es como que yo constantemente te voy enviando audio y tú constantemente lo vas descomprimiendo y lo pones en tu altavoces, pero no estás grabándolo. Realmente. Es verdad que hay programas que pueden grabarlo, ¿no? Pero no está pensado, bájate el archivo del programa tal, sino que tú estás escuchándolo en vivo, más o menos, lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las características principales del audio en soporte analógico? Eso es lo que creo que más o menos hablamos al principio. Que tienes un valor en cualquier instante del tiempo y cualquier valor es posible. Toma valores en algunos instantes de tiempo, por lo tanto lo que hay entre medio lo pierde, y no todos los valores en esos instantes son legales, sino que tengo que irme al más cercano. Y sorprendentemente eso no pierde calidad si lo haces bien. Eso por un lado. Por el segundo lado, cuando estás en digital, tienes infinitas posibilidades que no tienes con el analógico. Puedes guardar información auxiliar, duración del archivo, autor, canción. Puedes hacerle un tratamiento con el ordenador para mejorar algún problema. El cantante se equivocó y dio un gallo. Pues en digital lo puedes arreglar. En analógico, no. En analógico en la práctica no. ¿Vale? La infinidad de posibilidades que te permite un formato digital es que puedes usar un ordenador. Digámoslo así. Y con un ordenador tienes miles de programas, tratamientos. Lo que es el tema de la postproducción. Eso es. Y respecto a las similitudes entre los dos tipos de audio. Los dos al final intentan representar una variación de una magnitud. Al final los dos representan variaciones de presión, que eso es el sonido. El sonido son variaciones de presión en el aire. Pues tanto el analógico como el digital, los dos intentan representar cómo varió la presión en tu oído a lo largo del tiempo. Si tuviera que destacar cuál es la principal ventaja del audio analógico. Bueno, pues fíjate, si el audio analógico no tiene ningún problema en su reproducción, tiene todos los valores en todos los instantes de tiempo y todos los valores son legales. O sea, no pierdes. El analógico es lo que realmente ocurre. El digital es simplificarlo para obtener las ventajas de lo que es el digital, que es toda la parte del ordenador. Pero en analógico lo tienes todo, ¿no? Es que lo tienes tal cual ha ocurrido. El original. El original, efectivamente. El analógico es el original. El sonido es analógico, no es digital. Exactamente. Claro, lo que suele ocurrir, como decía antes, es que lo analógico después trae muchos problemas de reproducción. Ruido, que el soporte se estropea. Pero si tú eso lo solucionas, el analógico lo tiene toda la información. Los más sibaritas del tema dicen que no, que ellos prefieren su sonido en tocadiscos porque suena mejor. Y bueno, si tu tocadisco es bueno y si tu disco no se raya, efectivamente puede llegar a ser mejor. A los amantes del vinilo. Eso es.